Que el Señor les bendiga en esta nueva oportunidad en que podemos escudriñar las Escrituras. En esta oportunidad vamos a ver el tema de haya pues en vosotros este sentir, para lo cual vamos a utilizar el texto que está en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Lectura que a su letra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces nos están mostrando y señalando que nosotros debemos tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Porque Cristo recibió no una orden, sino una expresión de que no había ninguna forma de reconciliar al hombre con Dios sino a través de un sacrificio. Pero ya los sacrificios que el hombre presentaba no eran agradables a Dios. No los podía reconocer como un sacrificio de paz o de arrepentimiento o de perdón de pecados, porque el hombre no se arrepentía de sus pecados, sino que sencillamente confiaba en que al quemar su holocausto, pues Dios lo iba a perdonar. Pero no había arrepentimiento en ello, no había voluntad realmente de obedecer la voluntad de Dios en su vida. Entonces no había forma de que el hombre lograse nuevamente entrar en comunión con Dios. Ante este vacío, entonces Cristo Jesús aceptó tomar la forma de hombre, pero para tomar esa forma debía dejar su forma como parte de la divinidad de Dios Padre. Entonces, para entender más o menos lo que significa ese desprendimiento, debemos tomar los nombres hebreos para entender realmente cómo sucede este desprendimiento. Sabemos por lo que conocemos de las Escrituras que el nombre de Dios dado a conocer era representado con 4 letras que no llevaban en sí misma pues una forma fonética para poder determinarlos. Se conoce como el tetragramatón y sabemos que son las letras YH, WH, y estas letras en la forma de expresarlos ya en el pueblo hebreo en su fonética indudablemente es Yahvé o Yahweh en el español. Pero de esta pronunciación de Yahweh viene de el nombre con que Dios se presenta delante de Moisés. Y le dice, yo soy el que soy. Entonces le dirás al pueblo de Israel, yo soy, me envió. Ese yo soy es precisamente la palabra Yahweh o el nombre Yahweh o Yahvé. Y de ahí tenemos la abreviación de este nombre, Yahvé, se presentan como Yah, o sea, Y-A-H. Es una abreviación de todo el nombre Yahvé. Y usted lo encuentra en el libro de Salmos. En la traducción lo han puesto como J-A-H, pero originalmente tiene que ser parte de ese nombre de que dice yo soy. Entonces es con Y, Y-A-H, es la abreviación. Y viene una raíz que se pronuncia Yasha, que significa rescatar, liberar o salvar. Y entonces, cuando se habla acerca de la venida del Mesías Cristo Jesús, el nombre real y la forma en cómo se pronuncia el nombre de Jesús en el hebreo es Yahshua. Entonces lleva inmerso el Yah, que es parte del nombre original Yahvé. Es una parte fundamental, Yahshua, que unido dice Yahvé es salvación, por la raíz YH, que es abreviación de Yahvé,
Yeshua, que es salvación. Entonces, Yahshua significa Yahvé es salvación. Y de ahí que cada uno de nosotros debe comprender la estructura del nombre, indica la estructura corpórea de Dios y Jesucristo. Era una parte intrínseca, pero también representa una de las potestades de Dios en relación a su manifestación con el hombre, que es la salvación. Entonces, Cristo Jesús viene a ser la definición del poder de Dios para salvar. Y por eso su nombre significa Yahvé es salvación. Y es lo que Cristo Jesús vino a hacer, a salvar, a rescatar, a volver a relacionar al hombre con su Creador. Y a esto es lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice que siendo en forma de Dios, o sea, teniendo parte en la imagen de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, continúa diciendo. Entonces dejó de ser la imagen de Dios y ser parte de Dios para tomar la forma de un hombre. Y teniendo esa forma, se sometió a la voluntad de Dios como siervo. O sea que vino a ser obediente a la palabra de Dios Padre. Entonces todo lo que el Señor le dijo que tenía que hacer, eso es lo que vino a hacer. Él ya no actuó por cuenta propia, sino que todo lo que sabía que le iba a agradar al Padre que él hiciera, eso es lo que hizo. Y aquí es donde entra el deseo del apóstol cuando dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir? El de complacer a Dios, el de dar respuesta a una necesidad de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad precisamente de agradar a Dios con nuestra obediencia, haciendo y cumpliendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero para poder hacerlo, necesitamos tomar la forma de siervo. O sea, tenemos que servir a Dios. Y el problema es que nosotros hemos aprendido a servirnos a nosotros mismos, no a Dios. Podemos servir a otras personas, le podemos servir incluso a los pastores para poder desarrollar las tareas de la iglesia. Pero el estar en la iglesia no significa que estamos realmente cumpliendo con la voluntad de Dios, porque la iglesia no es Dios, ni el pastor es Dios. Y lo que la iglesia nos pide, lo que el pastor nos puede pedir, no es lo que nos está pidiendo Dios, porque lo que pide Dios tiene que ser demostrado con obras. Y para que las obras sean perfectas, deben surgir de los frutos que el Espíritu Santo nos hace dar a cada uno de nosotros. Entonces todas nuestras obras deben llevar componentes de los frutos espirituales para que sean agradables al Señor. Y esto ya lo explica en 1 Corintios, cuando está hablando acerca de los dones del Espíritu Santo. El apóstol hace referencia precisamente a que para que las obras que nosotros estamos haciendo tengan la característica de agradar a Dios, entonces deben tener componentes de frutos, frutos del Espíritu. Y entonces se explica en el capítulo 13 de 1 Corintios el apóstol Pablo, y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, que no lo tome en cuenta Dios, es otra forma de decirlo. O sea, Dios no lo va a tomar en cuenta como un sacrificio, como la forma en que nosotros queremos agradarlo.
Y está hablando de cosas que a nosotros ciertamente nos cuestan, pero muchas veces nosotros lo hacemos por obligación, ¿verdad? Que nos despojamos de nuestros bienes para dar de comer a los pobres, pero no es una actitud de benignidad en nosotros, sino porque lo están exigiendo o para que resaltemos dentro de toda la congregación. Porque cuando Dios habla de que si vamos a dar, que tu mano derecha no sepa lo que está haciendo la izquierda o viceversa. Eso es lo que dice Cristo Jesús, que debemos hacer las cosas. O sea, que nadie se dé cuenta de lo que estamos haciendo, pero que lo estamos haciendo con amor. Y que no seamos como los publicanos que todo lo publican para que todos se den cuenta de que tiene buen corazón. Esas actitudes son las que a Dios le desagradan. Y cuando nosotros buscamos un rédito, una ganancia, un interés por las acciones que estamos tomando, entonces ya esa acción indudablemente perdió valor para Dios, porque nosotros estamos buscando la recompensa siempre de los hombres, que los hombres nos reconozcan, que los hombres nos llamen bienaventurados o de buen corazón, o no sé, que nos den un premio, cuando realmente lo que debemos buscar es agradar a Dios, y por eso el llamado del apóstol es a que nosotros tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Qué hizo Cristo Jesús que agradase tanto al Padre? Y ese es quizás lo más grande, lo más hermoso, lo más sublime de Cristo Jesús, porque Él sabía lo que venía. Él sabía que siendo parte de la persona de Dios, formando parte de la deidad, habiendo estado en la creación de todo el universo, de este mundo, del hombre, habiendo sido el arquitecto, dice la Escritura, de toda la creación, tuvo que dejar esa majestuosidad para humillarse a ser un hombre, y siendo hombre, volverse un siervo de la voluntad de Dios, y en obediencia, sufrir el menosprecio del pueblo que se llamaba pueblo de Dios, de ser golpeado, azotado, escupido, injuriado, flagelado, y encima ser colgado en un madero, cuando la misma palabra en Deuteronomio 21-23 dice, porque maldito por Dios es el colgado. Y ahí es donde entra lo que realmente nos debe importar reconocer. Él sabía lo que venía. Y lo explica en el libro de Juan cuando dice, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo. Y por mí mismo la vuelvo a tomar, porque tengo potestad para hacerlo. Pero tenía que pasar por eso. Él tenía la potestad para cambiar los corazones. Tenía la potestad de sujetar a los hombres. Tenía la potestad de castigar a toda la humanidad. Tenía la potestad de matar a todos los que los querían matar. Tenía la potestad para decirle a Dios, no, yo no lo voy a hacer. Y Dios no se lo podía recriminar. Pero el corazón del Padre hubiera seguido con tristeza. El corazón del Padre se hubiese seguido con el deseo de reconciliarse con el hombre, pero sin haber forma, porque Él mismo había declarado que les iba a dar la espalda hasta que reconocieran que Él era Dios y lo comenzasen a buscar. Pero el hombre no buscó, o sea, el pueblo de Israel no volvió a buscar a Dios, sino que al contrario, se enredó cada vez más en contra de las cosas de Dios, alejándose de todo lo que significaba el culto a Dios, al único y verdadero Dios, porque estaban adorando a otros dioses. Entonces el estar en una iglesia no es lo importante. El que tengas una vida religiosa no sirve de nada si en cada uno de nosotros no existe realmente una valoración de que debo despojarme de mí mismo y comenzar a cumplir la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que cumplamos sus mandamientos. Pero también tenemos que cumplir el mandamiento que nos dejó Cristo Jesús. ¿Y cuál es? Que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado.
¿Y cómo nos amó Él? Que lo dejó todo para entregar su vida como un criminal con tal de reconciliarnos con Dios. ¿Y qué debemos hacer nosotros? También dejarlo todo por Dios. Bien lo explica él cuando dice, el que no dejare padre, madre, hijos, hijas, bienes de este mundo, por causa de mí, no es digno de mí. Así lo explica él crudamente. Y ante eso los discípulos le dijeron, ¿quién puede soportar esta palabra? Y la respuesta de Jesucristo es clara y concisa. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Entonces no hay excusa. No podemos nosotros excusarnos diciendo no puedo, aunque es una gran verdad, porque Dios mismo nos está diciendo en mí sí puedes, en mí sí puedes. Entonces nosotros nos tenemos que acercar a Dios. Para explicar esto del sacrificio de Cristo Jesús en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y fue colgado precisamente por oponerse a la vana religión que el hombre estaba practicando. ¿Qué es una vana religión? Aquella que no da frutos, aquella que sencillamente es apariencia. Tenemos apariencia de cristianos, pero no somos cristianos porque no practicamos los mismos valores que Cristo Jesús nos ha enseñado. Y nuestras vidas no están siendo transformadas de tal forma que los frutos del Espíritu abunden en nosotros y cada día sean más grandes y más jugosos, que son los frutos que Dios espera encontrar en nosotros. Y son los frutos que Cristo Jesús le quiere entregar al Padre diciéndole que su muerte valió la pena porque hay buena cosecha. Entonces cuando el apóstol dice, haya pues en vosotros este sentir, y el sentir es entregarnos completamente a la voluntad de Dios, sin importar lo que eso signifique, sin importar realmente lo que esté por delante y la lucha que tengamos que desarrollar precisamente para poder agradar a Dios con lo que estamos haciendo. Entonces cada uno de nosotros tiene ese reto. Haya pues este sentir, haya pues este sacrificio en cada uno de ustedes para agradar a Dios, que tenemos que tomar forma de siervo, y el siervo hace lo que su Señor le ordena. Y nuestro Señor nos ha pedido un tan solo mandamiento, que nos amemos los unos a los otros, como Él nos ha amado, y que procuremos, en todo sentido, que procuremos lo que nos dice el apóstol Pablo, abundar en los frutos del Espíritu, ser guiados por el Espíritu, ser llenos del Espíritu, manifestar los dones del Espíritu Santo para servirle al Señor, no en nuestras fuerzas, no en nuestro conocimiento, sino en el poder del Espíritu Santo, para que la gente crea, para que la gente realmente conozca que el Dios al cual servimos existe y que es el Todopoderoso. Que el Señor le bendiga y espero que esto sea para su edificación. En el nombre de Cristo Jesús.